La vida nos pone a prueba constantemente y nosotros respondemos a los desafíos, a veces con buenos resultados y otras no tanto. Cuando eso ocurre, nos desanimamos y deseamos bajar los brazos. Hoy queremos animarte a mirar tu potencial, recordar que estamos en proceso y que Dios nos tiene infinita paciencia porque nuestro Creador sabe que nadie es perfecto. Nuestras vías de comunicación telefónica son el 225-295-0775 o 225-205-5481. Hola, ¿qué tal? Buenos días, una vez más, en tu programa, donde estamos compartiendo la palabra del Señor. Estamos comenzando una nueva serie. La serie está basada en el libro de Romanos y el título es Transformados por su gracia, transformados por la gracia del Señor. Y vamos a estar tocando por las próximas semanas distintos aspectos o partes especiales de cada capítulo. Nos encantaría ir versículo por versículo porque la carta de Romanos es una de las cartas más ricas que hay en la Biblia con respecto a su sabor teológico, a poder comprender. Decía un gran pastor de siglos atrás, decía que si llegabas a entender Romanos era posible que puedas entender toda la Biblia. Para ubicarnos un poquito, ¿sí? Que escribe Romanos es el apóstol Pablo, y le va a estar escribiendo a los creyentes, a los cristianos que están en Roma, que están en la ciudad de Roma. En ese momento Roma era la capital del imperio, no solamente la capital del imperio, obviamente al ser capital de un gran imperio, era imponente, la ciudad es imponente. Hoy mismo, después de siglos, uno ve las ruinas de ese entonces y sigue siendo imponente la ciudad. Los romanos trajeron a la humanidad sus grandes ciudades, pero también millas y millas de carreteras. Ellos trajeron lo que se conoce también la paz romana. A través de sus grandes legiones llegaron a controlar todo el mundo conocido desde entonces. Simplemente piense ahora un poco en la geografía, y ellos eran dueños del norte de África, otro de Europa, llegando hasta lo que se conoce ahora como Gran Bretaña o Inglaterra, Reino Unido, toda esa zona, y todo Asia. Entonces, gran parte de Asia. Entonces ellos era el imperio más grande y obviamente era imponente y muchas veces metía miedo, ¿sí? Solo piense cuando Pablo está predicando de Cristo en una gran ciudad, y es tan interesante el texto que vamos a ver hoy, porque en el verso 1:16 dice: yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo pienso que tal vez aquellos romanos, cuando escuchaban hablar de Cristo, decían: ¿qué me vienes a hablar de Cristo, de este Señor que tú tienes? Que eso fue un judío, obviamente no fue romano, encima murió de la forma más mala, más fea, más ignominia posible, que es la muerte a través de una cruz. ¿Qué logró de todos sus objetivos? Ser asesinado, ser muerto de esa manera, de la manera más cruel que hay, que sus discípulos lo abandonaron en su momento. ¿Qué poder hablas? Por eso me gusta que hoy empecemos el estudio de la carta de Romanos con esta frase: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Usted sabe que el reformador
Martín Lutero, frente a las cosas que había en la iglesia católica, era un monje agustino, él no estaba en paz consigo mismo ni con la iglesia. En un momento donde se vendían indulgencias, ¿qué quiere decir vender indulgencias? Vendían la oportunidad de llegar al cielo a través de los créditos, por así llamarlo, que tenían los santos. Por ejemplo, entonces, si yo, Guillermo, había hecho cosas malas en mi vida y obviamente mi cuenta, por así llamarlo, en el banco estaba negativa, mi cuenta era negativa para entrar al cielo y tenía que estar en el purgatorio tal vez por, digamos, 200 años. Entonces, mi familia, que estaba viva, podía comprar por los méritos del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de otro santo, que obviamente tenía más méritos que yo y muchos méritos, podía comprar a tal punto, decía la iglesia, que en el mismo momento que las monedas que compraba mi familia sonaban en la caja, era el mismo momento que mi alma o las almas eran sacadas del purgatorio para ir al cielo. Obviamente esas eran cosas que a Lutero le afectaban mucho, porque obviamente chocaba con muchas cosas que él creía. A su vez, estaba compungido por la falta de perdón. Él no podía entender o comprender si él era salvo o no era salvo, si Dios había perdonado sus pecados o no. Y leyendo esta misma carta y leyendo este mismo texto es cuando Martín Lutero cae de bruces y comprende lo que es el regalo de la gracia, el regalo de la justicia de Dios y lo que Dios da a través de su Hijo Jesucristo. Pero volvamos al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo va a declarar en este texto tres cosas bien importantes. ¿Por qué él está reaccionando y no se avergüenza del Evangelio? Él dice primero de todos que no se avergüenza del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Pero para qué? Para salvación ¿de quién? De todo aquel que cree en él. No se avergüenza. Y yo no me tengo que avergonzar. Tal vez la pregunta es cuándo yo, Guillermo, o cuando usted que está escuchando se avergüenza del Evangelio. Algunos comentaristas decían que cuando yo no predico ni comparto mi fe, yo me estoy avergonzando del Evangelio cuando yo no comparto mi fe en mi trabajo, con mis amigos, en mi familia. Pero también yo estoy avergonzando el Evangelio cuando estoy más preocupado de que el Evangelio no ofenda a las personas, ¿sí? Cuando empezamos a dejar de llamar al pecado pecado. Y yo digo, bueno, yo no cambio mis opiniones, yo me congrego de esta manera y entiendo esto, pero sí no critico, no ofendo a aquellos que están pecando. ¿Por qué? Porque en el día de hoy, muchas cosas que para nosotros y para la Biblia es pecado, para la comunidad, para el mundo, para la cultura, no lo es. Al contrario, es opciones, elección de vida, cómo vivo, cómo quiero vivir mi propia vida, mi sexualidad, mis relaciones. Y entonces yo como creyente o como iglesia, preocupado por no ofender, no declaro con voz profética cuál es el pecado. La otra es que a veces nuestras iglesias se han transformado en dar un mensaje atractivo, donde venga y obtenga en la iglesia lo que no va a obtener en el mundo. Qué bueno que suena, ¿no? Pero ofrecemos y aseguramos que en Cristo usted va a tener las riquezas, el dinero, el éxito, el bienestar, una vida sin problemas, sanidad física. Y yo le pregunto si esto es cierto. Es cierto que en Cristo tenemos todo. Es cierto que en Cristo todas las cosas son nuevas. Es cierto que en Cristo, pero también en Cristo Él es mi sanador, es mi refugio, es mi estandarte, es mi bandera, lucha y pelea mis batallas. Sí es cierto todo eso. Pero también es cierto de que tengo que aprender a contentarme con lo que tengo. Tengo que aprender a entender que en mi debilidad, en mi enfermedad se fortalece el poder del Señor. Y que posiblemente
o seguramente tendré muchos problemas por ser un fiel cristiano frente a la sociedad. Puede ser que no te guste el mensaje, puede ser que el mensaje que tú vas a dar no le guste a la gente, pero es lo único, que te va a conectar a ti, va a conectar a tus amigos, tu familia, con el poder de Dios. ¿Sí? Decimos que es poder de Dios para salvación. ¿De quién? ¿De todo aquel que viene a la iglesia? ¿De todo aquel que es un hijo de cristiano? ¿De todo aquel que le gusta escuchar la radio? No. Solo es para todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que cree, que obedece sus mandamientos, que cree, que los sigue, que cree. Pero también sigue diciendo el texto al judío primeramente y también al griego. Tenemos que entender ese contexto, porque podría ser que dice, bueno, al judío y al griego. No, está hablando de ese entonces, en esa cultura, al judío, porque obviamente estaba en un contexto judío, pero también está hablando del griego, el griego es el gentil, está hablando de todo aquel que no era judío. ¿Qué quiere decir este mensaje? ¿Qué quiere decir esta frase? Se resume en esto, que el evangelio es un mensaje para todos, para todos, para hombres, para mujeres, para niños, para todos. En ese entonces, mis hermanos, tienen que entender la cultura. En ese entonces, ser mujer no era era despreciado. Por eso es tan importante cuando Jesús tiene ese encuentro con la mujer samaritana y nos ayuda a entender que si Jesús se acerca a esta mujer pecadora, ¿quiénes somos nosotros para no acercarnos y no predicar el evangelio? Y no podemos decir que el Señor Jesús el consiente o avala el pecado, porque Él es tan claro en hablar con ella. O cuando está siendo esta mujer apedreada, que Jesús le dice, vete, yo tampoco te estoy culpando más, pero no peques más. O cuando este hombre que no era judío, este centurión romano, que dice, tú solo di la palabra, di la orden y va a suceder. Y Jesús dice, no he hallado fe en nadie, en todo este pueblo, en todo mi pueblo judío, alguien que tenga una fe como este hombre. Mis hermanos, es un mensaje para todos. Fue un mensaje para todos a 2000 años atrás, es un mensaje para todos hoy, en este siglo, en este año, en esta ciudad, es un mensaje para ti. Y por último, dice, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, porque está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio del Señor es la fuente que me fortalece, es de fe, es por fe y es para fe. ¿Qué es la fe? La certeza, la convicción de cosas que no se ven pero que se están esperando. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viene por el oír, mas el justo vive por la fe. Es cierto que a mí me falta fe, es cierto que a ti te falta fe. Pero por eso escuchamos a los apóstoles que le dicen, Señor, que aumentanos la fe. Y cuando este padre vio a su hijo sano, él le clama al Señor, le dice, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Mis hermanos, el Evangelio es la fuente que fortalece, que me hace sentir fuerte en mi fe. La Biblia, otra versión de la Biblia dice que de principio, cuando dice fe por fe, es por fe y para fe, es la fe de principio a fin, de la A a la Z, de la alfa al omega. Solo por la fe viene la palabra de Dios, solo por la fe creemos en el Evangelio, solo por la fe hay justificación, solo por la fe hay salvación, solo por la fe hay victoria. Por eso, querido amigo, querido hermano, yo te animo en esta mañana que pienses y reflexiones en este texto, que no me avergüenzo del Evangelio, porque este Evangelio es poder de Dios. Y los 3 puntos principales de hoy es poder de Dios, ¿para qué? Para salvar. ¿Salvar a quién? Es un mensaje para todos, salvar a todos, es un mensaje de salvación para todos. Y que esta palabra de Dios, que es
este texto, que este evangelio, que esta buena noticia, porque evangelio significa buena noticia, es la fuente que fortalece, que sostiene, donde está arraigada mi fe. Que Dios los bendiga. Una vez más, Guillermo Mangieri para servirles, pastor de Struba en español en la ciudad de Baton Rouge. Tenemos nuestros servicios todos los domingos a las 10:30 y lo esperamos. No se lo pierda. Este domingo un precioso servicio y seguimos con la serie de Romanos. Que Dios... Mi Dios, despertaré al arpa, al leer el nuevo día, cantaré con alegría, mi Dios, mi Salvador. Señor, te alabo entre los pueblos y canto entre naciones, un canto de alegría a mi amado Salvador. Esperamos que este espacio te haya desafiado a revisar qué cosas puedes mejorar, pero a la vez te hayas sentido motivado a seguir andando mientras lo haces. Te esperamos en nuestra próxima emisión, siempre aquí en la 91.9 Radio Amor.